Entonces, mi querido Guillermo, bueno, diciendo que usted no necesita presentación, todos lo conocemos y estamos aquí realmente porque somos pues seguidores de alguna manera de su trayectoria, de muchas cosas valiosas que creemos que se pueden apreciar y conocer. Y bueno, queremos un poco entrar y explorar en esa plataforma cuáles son un poco las cosas que usted, primero hagamos una breve introducción, me gustaría saber cuáles son los temas que a usted le gustaría compartir y en torno a eso vamos entrando de pronto en más preguntas, en una especie de foro con las personas que se quieran y decidan interactuar. Tenemos gente muy reconocida, amigos de muchos años, está Beatriz Chang, Roberto Illingworth, vi por aquí algunas otras personalidades de nuestro país importantes, que seguramente en algún momento van a querer participar también e interactuar. Guillermo, básicamente me gustaría, darle la bienvenida y saber cómo está primero su salud, cómo están en la familia. Este es un virus que nos ha afectado a todos. ¿Cómo está usted? Héctor, muchas gracias. Muy buenas tardes para ti, buenas tardes para todos ustedes, con los mejores deseos de que se encuentren bien. Que estemos, digamos, en mi caso no puedo decir ya invictos porque falleció mi hermano mayor, pero deseo que ustedes estén invictos en la crisis que vive el Ecuador. Bueno, ¿qué temas puedo tocar? Me encantaría tocar los temas que ustedes me planteen luego en las preguntas. Los últimos 42 días yo me he dedicado a un proyecto llamado el Fideicomiso salvarvidas.es. Salvar Vidas comenzó hace 42 días exactamente y en 42 días hemos logrado levantar $9 millones de donaciones. Hemos comprado medicina, insumos y equipos médicos por $7 millones, de los cuales más o menos 3 millones o 3 millones y medio es lo que ya hemos repartido en 109 cantones del Ecuador, desde el Carchi al Macará y desde Salinas hasta Tihuinza. Por ahora, desde Salinas. Mañana diré ya desde Galápagos, porque hoy día hemos enviado también insumos a Galápagos. Hemos atendido requerimientos de cerca de 140 hospitales del Ministerio de Salud, del Seguro Social, de la Junta de Beneficencia, de Solca, de la Policía Nacional y algunos otros por ahí. Y hemos llevado a cabo alianzas estratégicas con la Escuela Politécnica del Litoral para fabricar en el Ecuador, fabricar respiradores para salvar vidas. Y hemos también llevado a cabo una alianza estratégica con la Universidad de las Américas para desarrollar un proceso a efectos de recuperar el plasma de la sangre de las personas que ya tuvieron coronavirus y han sobrevivido, para con ese plasma poder curar a las personas que tienen ahora el virus en su cuerpo. Bueno, hemos ayudado a pequeñas fundaciones también, como la de Carla Morales, la de Pepita Ceballos. Y bueno, esta es una tarea que ha demandado cerca de 12 y 14 horas porque hemos tenido que armar una empresa desde la casa a través de reuniones de Zoom, pero hemos adquirido insumos hasta en la India y hemos traído esos recursos, esas pastillas, medicamentos de la India, que no toque Estados Unidos porque si no el señor Trump nos lo incauta, y hemos traído todo esto al Ecuador. Y bueno, hemos trabajado sin ninguna bandera política. Apoyamos también al municipio de Guayaquil con el amoblamiento del Hospital Bicentenario en la antigua maternidad de Enrique Sotomayor. Y estamos ayudando también con medicamentos y con insumos para el centro de convenciones. Dentro de todo lo que hemos adquirido, hay un producto, yo diría estrella, que son los respiradores de un solo uso. Cuando comenzamos esta tarea, nos encontramos inmediatamente con una gran escasez en el mundo. Pero bueno, de insistir, encontramos respiradores de un solo uso que son fabricados en California, en los Estados Unidos.
aprobados por la FDA y utilizados aún por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en época de guerra. Hemos comprado 5.000 respiradores, de los cuales nos han llegado apenas 1.100. Nos va a llegar hasta finales de mayo, primera semana de junio, la diferencia de 3.900 para poder seguir colaborando con distintos centros médicos del Ecuador. Y bueno, hemos armado, como les dije, una empresa que tiene parte financiera, administrativa, logística local, logística internacional. Y lo hemos hecho con la gente que tenemos alrededor. Eduardo Erdocia es un joven médico recién graduado, parte de las juventudes de Creo, quien se dedicó a la logística de todos estos recursos a manera local. Heinz Meller, que es el director ejecutivo, se ha dedicado a todo lo que son compras y la logística desde el exterior hacia el Ecuador. Y tenemos también un departamento legal en el fideicomiso y nos hemos comprometido en presentar un informe auditado por Pricewaterhouse para que los donantes puedan conocer en qué se utilizó su dinero y a quiénes entregamos cada cosa, para que sea absolutamente transparente. Con $7 millones hemos llegado a 109 cantones. Perdón, con $7 millones llegaremos probablemente a los 221 cantones del Ecuador y a cerca de 250 hospitales en el país. Pero vamos por la mitad del camino recién. Y esto es a lo que me he dedicado. Yo creo que salvar vidas es la primera prioridad. Luego, salvar empleos. Y para eso se requiere de personas como ustedes que puedan emprender, que puedan seguir, como digo yo, que no suelten el machete. Yo siempre le he dicho a mis hijos, yo tengo 50 años trabajando y en los 50 años he vivido épocas de crisis desde la época del año 82, la moratoria de la deuda mexicana que impactó a toda América Latina y el Ecuador no fue la excepción. Épocas de crisis cada vez que el Ecuador entraba en una guerra con el Perú, cada vez que habían problemas bélicos, habían problemas económicos y financieros. La crisis del año 99, que fue pavorosa en el Ecuador, pero el mundo estaba bien. Y ahora esta crisis, o la del 2008, que fue una crisis global que impactó al Ecuador indirectamente, pero momentáneamente. Y ahora esta crisis. En esta crisis sí no se salva a nadie, ¿no? Porque siempre cuando hay un problema en el Ecuador se nos viene a la mente, al menos me voy de vacaciones al exterior y me olvido de lo que pasa en Ecuador. Hoy no te puedes mover a ningún lugar del mundo. Nada mejor que tu casa. Acabo de ver las noticias en España y si te quieres ir a Madrid, te tienes que quedar 15 días encerrado en un hotel antes de que salgas a pasear por Madrid. Así que no hay lugar donde ir. Miami tampoco. La ciudad está absolutamente cerrada. Así que nada mejor que nuestro hogar para quedarnos en el Ecuador y poder tener esta oportunidad de 71 participantes en este encuentro digital. A manera de introducción, quiero parar ahí porque me gusta mucho escuchar las preguntas, responderlas y de esa manera hablar de los temas que a ustedes más les interesa. Así que muchas gracias por esta invitación y quedo a las órdenes de ustedes. Héctor, siempre es bueno prender el micrófono si quieres que te oigan. Gracias, Guillermo. Le decía, bueno, que muchas gracias por participar, gracias por lo que ha compartido y además gracias por lo que hace por el Ecuador, porque lo está haciendo realmente porque es su vocación de servicio y eso es meritorio. Guillermo, me gustaría un poco, usted dice, pues lo que más sabemos en el Ecuador y mucho se comenta, es que usted pasó muy bien esa crisis del 98. ¿Qué similitudes le ve usted a esa crisis con esta? ¿Y qué le recomienda a empresarios que como usted están tomando decisiones, tienen que reinventarse, tienen que replantear y necesitan obviamente, pues la mejor de las guías, ¿no? Usted es una persona que ya lo hizo. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Miren, la mayoría de ustedes son pues bastante jóvenes y yo les quiero decir que en la vida no todo es color de rosa y eso lo saben ustedes. Y en el mundo de la economía y de la empresa,
pues hay que vivir crisis, hay que saberlas asumir, hay que saberlas sortear, y eso lo único que logra es ponernos más recios, ganar experiencia y tener mejores actitudes frente a la vida luego de una crisis. La del año 1999, digamos, fue una crisis local en el Ecuador. No fue una crisis global como es ahora, ¿no? En esa crisis, pues, veníamos del fenómeno del Niño, la crisis asiática que golpeó al Ecuador también en el área financiera, y bueno, se contaminó el sistema bancario de aquella época. Hay muchas versiones sobre las razones por las que la banca cayó, pero cayó la mitad de la banca en el Ecuador. Nos supimos mantener los que teníamos mejores fundamentos y aquí estamos. Esta crisis actual es una crisis global. Yo nunca he visto esto en mi vida. Yo tengo 64 años de edad y digamos que uno tiene uso de razón a los 7 años. Digamos, yo estoy en la actividad, digamos, en emprendimientos y trabajando desde los 14 años de edad. Y en 50 años nunca me ha tocado a mí enfrentar una crisis como esta. Como les digo, es una crisis global, donde está en riesgo la vida de todos los seres del planeta. Pero vamos a salir, sin duda alguna. Que va a haber cambios, pero va a llegar el día en que volvamos a la normalidad. Yo creo que los seres humanos nos hemos desarrollado a lo largo de toda la existencia de la humanidad estas relaciones personales de dar la mano, de dar un abrazo, de dar un beso en la mejilla, de tomar un trago juntos. Y claro, hoy parece que eso quedó en el pasado. No, yo creo que está en el futuro y el punto de partida va a ser el día en que las grandes naciones encuentren la vacuna y la vacuna esté disponible para todos. ¿Cuándo será eso? Yo no lo sé, pero yo creo que será, según los expertos, en un año, año y medio, y lograremos recuperar la normalidad. Ahora, yo les digo, no soy tan pesimista, ¿no? Acabo de ver, hace 2 semanas, todos sufríamos con un precio del petróleo que era negativo, es decir, te pago para que te lleves el petróleo. Y claro, todo el mundo se llenó de angustia y de ansiedad. Hoy el petróleo está en $25. Y el mundo, yo diría que está prendido en apenas un 30% de su capacidad. Los aviones están en tierra, los autos en los garajes y las fábricas apagadas. En la medida en que se empiece a prender el mundo, se volverá a consumir petróleo y por lo tanto subirá el precio del petróleo. Ya está en 25, no atino a decir un precio, no soy experto en el tema, pero evidentemente el precio del petróleo volverá a subir. Y volverá a subir también por razones geopolíticas, ¿no? Veía que Arabia Saudita ha multiplicado creo que por 4 o 5 el impuesto al valor agregado, al IVA, para compensar la caída del precio del petróleo. Eso probablemente lo aguantan en Arabia Saudita por un tiempo limitado, no todo el tiempo. Así que ellos se tendrán que poner de acuerdo con los rusos, los americanos los van a ayudar, los mexicanos les interesa también tener un precio del petróleo razonable. Razonable diría yo, ojalá Dios quiera, si no regresa a 50, al menos se mantenga en los niveles de 40, 45 dólares. Por otro lado, los mercados internacionales van a reaccionar también. En este momento, igual que en la crisis del 2008, las empresas americanas con leyes laborales muy flexibles han logrado mayor productividad, mayor eficiencia y eso va a estimular al mercado de capitales en los Estados Unidos. Europa viene atrás, un poco más demorado, pero lo logrará también. A mí lo que me preocupa es nuestro país. Cuando en Estados Unidos el tema del coronavirus en el 2022-23 será ya un tema de los historiadores, a mí me preocupa que aquí en el Ecuador sigamos debatiendo cuáles son las medidas para salir de la crisis. Yo creo que las medidas son obvias y hay que aplicarlas lo más rápido posible para poder salir
de esta crisis económica que es la que agobia al Ecuador. Si nosotros pensamos previamente al coronavirus, vemos que nuestras actividades funcionaban relativamente bien y nos hablaban del déficit fiscal, de la deuda pública, pero esos son problemas del gobierno. Ahora llega el coronavirus y claro, lo golpea el gobierno por el lado de pérdida por ingresos, por la caída del precio del petróleo, y lo golpea también por pérdida de ingresos tributarios, dado que todos estamos en nuestras casas y la actividad económica en el Ecuador se detuvo de manera drástica también. Pero la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y cómo vamos a salir adelante, no solo salvando empleos, sino salvando la economía y salvando al Ecuador, que es el objetivo que nos debemos plantear en este grupo y en varios hacia el futuro? Guillermo, gracias por compartir. Tengo algunas preguntas, algunas hay muy interesantes en el chat. Se las voy a ir leyendo en la medida en la que vayamos interactuando. Encantado. Listo. Alguien comentaba, por ejemplo, por ahí decía el presidente de un broker de seguros, si usted estuviera en mi lugar, Guillermo, ¿qué decisiones serían las más importantes de tomar en una empresa, en un broker de seguros para poder reinnovar o salir adelante? Mira, yo voy a utilizar un símil como un consejo para todas las actividades. Yo decía hace un momento que yo le he dicho a mis hijos que nunca suelten el machete. El machete bien empuñado, bien agarrado por el puño de la mano, es un instrumento de trabajo. Es el símbolo para sembrar en el campo, es el símbolo para cultivar el campo y es el símbolo para cosechar también. En ocasiones, bueno, al machete se le va el filo, al machete le llega óxido o se te ondulea el machete y no te sirve momentáneamente. Pero no lo sueltes, no lo sueltes, porque a la vuelta de la esquina la crisis termina y llega un día de sol, un día de oportunidades donde este machete lo puedes volver a utilizar. ¿Qué tienes que hacer? Templar el machete, sacar el filo al machete, eliminar el óxido y volver a utilizar tu machete. Esto como un símbolo para decirles, no hay que abandonar nuestras actividades empresariales. Hay que mantenernos firmes en ella y actuar con una mentalidad estratégica para decir, a ver, lo que me funcionaba hasta febrero, ahora no me funciona. Primero, ¿será para siempre o es momentáneo? Si es momentáneo, no abandones ese modelo de negocio. Y si es para siempre, ponte a pensar cómo cambias tu modelo de negocio, como por ejemplo ahora, ¿no? Si yo hubiera querido tener una reunión con ustedes, con 80 personas, hoy sería imposible, pero tenemos la gran oportunidad de Zoom. Y a través de Zoom estamos reunidos, nos estamos viendo la cara. Es hasta más práctico, porque aquí veo que ya somos 80 los participantes. Veo el nombre de Lorena Hidalgo, veo el nombre de Sandra Montenegro, veo el nombre de María José Muñoz. Y en una reunión física es probable que vea caras y no sepa quiénes son. Ahora todos tenemos esta gran oportunidad, esta herramienta, y hay que saberse adaptar, pero no podemos permitir que la adversidad nos haga hundirnos en un precipicio de angustias, de preocupaciones, porque esto va a pasar. Sin duda va a pasar, y muchos que hemos vivido varias crisis sabemos que de las crisis se sale, al menos con el carácter fortalecido. Gracias, Guillermo. Germán Cobos pregunta qué sabe o qué opina usted del sector hotelero. Dice pues que es uno de los más golpeados y qué estrategias usted cree que ellos deberían de implementar en este momento. Mira, me han hecho varias veces la misma pregunta en estos días. Yo veo o a la economía ecuatoriana como una locomotora. Está la agricultura, las nacionales independientes,
los informales que trabajan en la calle, que yo los llamo emprendedores urbanos, y así este vagón, este tren tiene mucha cantidad de vagones cuantos sectores tiene la economía ecuatoriana. ¿Qué tenemos que hacer? Que esta locomotora funcione y que no haya un excesivo peso en determinados vagones como el del sector público. Realmente el gobierno es un problema. Casi que deberíamos pedir que el gobierno nos deje vivir libres y tranquilos y solos, porque solo hace joder y más que joder. Es decir, cuando a nosotros nos hace falta dinero, nos ajustamos el cinturón y vemos la manera de hacer más eficiente nuestra empresa. Cuando al gobierno le hace falta dinero, simplemente expide una ley, como ahora pretende incrementar impuestos bajo el título de por una vez, pero si ya me pides por el terremoto, ya me pediste por la revuelta de octubre, ya me pides ahora por el coronavirus, eres insaciable. Por lo tanto, ahí hay que poner un límite a ese sector público para que no se siga convirtiendo en un gran peso para todos los vagones del tren. Y así, con una economía pujante, podremos crear empleo en todos los sectores, Germán, no solo el sector turístico, en todos los sectores de la economía para generar oportunidades, y esa oportunidad de empleo es la oportunidad de salir adelante a una familia, ¿no? Al padre con los hijos y la madre. Así que tenemos que trabajar por esa economía que hoy está muy maltrecha por culpa del gobierno y el tamaño del Estado. Gracias, Guillermo. Hemos visto que usted siempre sustenta sus planes en una economía despetrolarizada. ¿Qué opina del agro? Algunos líderes un poco fomentan el desarrollo del agro como una alternativa. ¿Qué piensa usted? Mira, cuando yo digo despetrolarizar la economía ecuatoriana, por si acaso no significa que estoy loco y voy a tapar los pozos petroleros. No, en lo absoluto. Yo lo que me refiero es que debe de crecer la otra economía para que cada vez pierda menos peso o más peso la economía petrolera en el tamaño total de la economía. A eso me refiero, no a cerrar pozos petroleros, que sería una locura, en primer lugar. En segundo lugar, el sector agropecuario es el sector que más empleo genera para la sociedad ecuatoriana. Es el que más empleo genera y es el sector, en alguna medida, más olvidado de la sociedad ecuatoriana. Y a él se le escriben poemas como tenemos que mirar nuevamente el campo es el que produce los alimentos que consumimos a diario. Claro, todo eso es cierto, pero al rato del rato, no sector agropecuario. ¿Qué es lo que yo haría con el sector agropecuario? Lo que dije, primero, con el 1% de interés y a 30 años plazo. Me van a decir que estoy loco, que me he vuelto socialista, subsidiando. Amigos, todos los países, y cuando hablo de crédito, 1.000 millones a los pequeños agricultores, por ciento no estoy hablando de una locura. El gobierno puede conseguir líneas de crédito del Banco Mundial, del BID, de todos los organismos multilaterales a tasas del 2 y del 3% máximo al día de hoy. Por lo tanto, traspasar ese crédito al sector productivo agropecuario al 1%, lo que significa es un subsidio de 1 punto o 2 puntos de tasa de interés. En 1.000 millones no es más de 10 millones o 20 millones de dólares. Esa cantidad de dinero de subsidio al sector agropecuario es infinitamente menor a la cantidad de dinero que se roban en la compra de medicinas, como lo ha denunciado el Contralor, que el sobreprecio llega al 9.000%, o algunos generosos solamente elevan los precios en 400%. Esta es una locura, este es un país de locos, donde se subsidia al contrabando, se subsidia a los corruptos y finalmente aquí no pasa nada. Y cuando hay una crisis, a todos nosotros que estamos en esta reunión, quieren meternos la mano en los bolsillos. Por lo tanto, me alargué en la respuesta, el sector agropecuario es importante. Crédito a 30 años, no crédito oportuno y barato, no, crédito a 30 años, al 1% de interés.
con un propósito muy claro, que el agricultor se capitalice, que no es que llegó la cosecha y va angustiado a tener que venderla a cualquier precio para pagar el crédito. No, si lo tienes que pagar en 30 años, es un quasi capital, lo que se llama un quasi equity en inglés, y lo que tienes es el dinero permanentemente para seguir capitalizándote en el tiempo. En segundo lugar, asistencia técnica. Hay que apoyar al campo con asistencia técnica. Hay que llevar salud al campo para que el agricultor no viva con la angustia de ir a un cantón urbano para poder atender la salud, sino que esté cerca de su finca. Hay que llevar la educación unidocente, como existía en el Ecuador antes de que llegue la pandemia del virus correísta. Hay que devolver esas escuelas unidocentes al campo. Hay que darle seguridad al agricultor. Y voy a repetir lo que algunos se escandalizaron en la campaña del 17. Hay que permitir que el agricultor porte armas, amigos, para proteger a su esposa, para proteger a su familia, porque no es posible que le prohíban tener armas a él y los delincuentes libremente llegan y allá en el campo no hay 911, amigos. Hasta que llega la policía han matado no solo a la familia del agricultor, sino del vecino del agricultor. Seguridad en el campo es permitir tener responsablemente armas en el campo, armas para los agricultores, para que se protejan ellos. Y bueno, tenemos que trabajar también en una bolsa de productos. No puede ser posible que el agricultor siembra, cosecha luego y no sabe ni a quién le va a vender, ni cuánto va a vender, ni a qué precio va a vender. Yo creo que si tenemos como en Chicago la bolsa de productos, un agricultor va a la bolsa, vende antes de sembrar, antes de cosechar, de cultivar y cosechar, vende el producto en la bolsa, fija un precio, tiene una garantía bancaria y se va tranquilo al campo a saber cuántas hectáreas va a sembrar, no más de los productos que ya vendió. Es decir, siembra lo correcto, lo que debe de sembrar para no tener luego un problema de exceso de producción o se quedó corto en un momento dado. Y fija el precio para determinar claramente cuál es el máximo costo que él puede permitir en todas sus labores agropecuarias. Así que yo creo que para el sector agropecuario, pues, hay muchos planes que nosotros tenemos en el movimiento Creo y que sin duda alguna, con el favor de los ecuatorianos y Dios mediante, podremos aplicarlos en el 21. Gracias, Guillermo. Algunas personas dicen, ¿qué haría Guillermo Lasso si estuviera en la presidencia? ¿Cuáles fueran las decisiones más importantes que tomaría? Mira, te voy a responder. La pregunta es, ¿qué haría? Yo les quiero contestar, ¿qué estoy haciendo desde ahora? Ahora, yo estoy trabajando un programa de gobierno para los primeros 100 minutos de gobierno. No, ojo, no son 100 días. Para los primeros 100 minutos de gobierno. Porque nadie le arma un relajo a un gobierno en los primeros 100 minutos de gobierno. Estamos hablando de apenas 1 hora y media de gobierno. Y yo creo que en los primeros 100 minutos hay que llevar a cabo todas las reformas trascendentales que requiere este país. En el campo tributario, eliminar cualquier cantidad de impuestos que no sirven para el Estado, no recaudan, y quedarnos con unos pocos impuestos como el impuesto a la renta, como el IVA, y comprometernos gradualmente a eliminar el impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto de ingreso de divisas al Ecuador. No es un impuesto para la salida, sino para el ingreso de divisas al país. Hay que llevar a cabo una reforma del mercado de capitales. No hay mercado de capitales en el Ecuador en este momento. Hay 2 bolsas de valores, hay casas de valores, pero no hay un mercado realmente que se encargue no solo de las transacciones de renta fija, sino también de la renta variable. Y en paralelo a la reforma del mercado de capitales, tú necesitas una reforma del sistema previsional en el Ecuador. Yo estoy seguro que si hago una encuesta en esta reunión, nadie está de acuerdo con lo que sucede con el seguro social.
un fondo de apenas 12.000 millones de dólares que parece la caja chica del gobierno porque se lo ha tomado todo el gobierno, no este, sino el anterior, el actual y el tras anterior. Tenemos que crear realmente una reforma del mercado de capital, reforma del sistema previsional del Ecuador para lograr ahorrar y capitalizar el ahorro en actividades productivas, no en gasto público. Luego, en otras reformas en el campo social, es necesario tirar abajo la ley de comunicación de Correa. No es verdad que fue reformada en aspectos fundamentales. Hay que reconocerle a Moreno que ha tenido una actitud más democrática, respetando la libertad de expresión. Pero esa ley sigue siendo una ley correísta que debemos de cambiarla, porque todavía está en manos del gobierno el más grande holding de medios de comunicación del Ecuador. Moreno lo ha usado a medias, Correa lo utilizó a full, pero no podemos estar con el riesgo de tener una espada de Damocles encima que llega mañana un gobierno y utiliza los medios de comunicación como si fueran de propiedad del gobierno. Hay que llevar a cabo una reforma educativa. Necesitamos universidades libres y en materia de educación, a nivel de escuelas, de colegios, el principal programa de educación será un programa de alimentos para los niños recién nacidos. Naces y en el primer minuto una alimentación adecuada para generar equidad en cuanto al desarrollo intelectual de los niños ecuatorianos. Y puedo así seguir con algunas leyes y algunos decretos y algunos acuerdos ministeriales que les garantizo, en caso de ser electos por los ecuatorianos, lo vamos a tener listo el 24 de mayo a las 12 del día y a la 1:30 el Ecuador va a tener mucho que hablar por los cambios estructurales que plantearemos en los primeros 100 minutos de gobierno. Muchas gracias, Guillermo. ¿Cómo está el ambiente en la Asamblea, la parte de los partidos? ¿Qué opina usted del gobierno y lo que está sucediendo? Hoy vimos a un gran periodista pedirle la renuncia al presidente. ¿Qué opina de eso? En primer lugar, ese no es periodista, ese es un activista político al cual ya si se mira en el espejo ni los espejos lo aguantan. Por lo tanto, no le veo ninguna razón de que él sea quien le pida la renuncia al presidente de la República. A este gobierno hay que criticarlo, porque es un mal gobierno que nació de las entrañas del correísmo, que además nació de un irregular proceso electoral del 2 de abril del 2017. Pero ya que está ahí, que termine los 4 años de gobierno, que los termine los 4 años de gobierno y que se aguante todas las críticas que le vamos a hacer en los próximos 12 meses, porque este es un mal gobierno. Y el gobierno del cambio en el 2021 tiene que ser un gobierno que no nazca de las entrañas del correísmo, que no haya nacido de las entrañas del morenismo, que sea un gobierno que no tenga compromiso con el pasado, que no sea cómplice de los corruptos, porque al final del día se pueden pelear los líderes, aparentemente, pero abajo existen las complicidades, la complicidad entre los compinches, y vemos ahora cómo se reciclan funcionarios correístas para poder sostener una política económica equivocada, como es la de crear impuestos. Así que yo lo que creo es que tomar en serio a las personas serias del Ecuador, y a los que no son serios no hay que tomarlos en cuenta. Y ese planteamiento es responsable y no quiero pensar que está actuando como recadero de nadie. Muy bien. Guillermo, muchas gracias. Me gustaría proponer que alguien más participe y no hacerlo, digamos, una especie de entrevista, parece ya entrevista de televisión. Hay algunas personalidades, líderes gremiales importantes, algunos de ellos mencioné por ahí, Roberto Illingworth, Beatriz Chan. No sé, Roberto, si quieras participar de pronto con algún comentario o pregunta. Te habilito el micrófono. Más adelante. Roberto es un querido amigo, hablo con frecuencia. Demos la oportunidad para muchos amigos que pocas veces veo y que están presentes hoy. Vamos adelante. Efectivamente. Sí. Un gusto, Roberto. Gusto en verte. Igual a todos.
Sí, bueno, estamos también, tenemos a Beatriz Chan. Si alguien más quiere hacer un comentario, lo puede hacer y si no, seguimos con las preguntas. Guillermo, Beatriz Chan fue una gran colaboradora cuando fui Provincias. Me quiere y me respeta mucho. Así que démosle la palabra a alguien que se arriesgue a plantear algo que genere conflicto en esta reunión. Así se vuelve mucho más interesante. Beatriz, Gracias, Beatriz. adelante. Beatriz. Ah, bueno. Sí. Héctor insiste que sea Beatriz. Sí, no, tranquilos. Bueno, Guillermo, seguimos con las preguntas. Entremos un poco ya... Cristian Alberto Romero quiere intervenir. Él levantó la mano, Héctor. A ver, vamos a darle entonces a Cristian. Déjame buscarlo aquí en el... Cristian Alberto. Cristian, adelante. Claudia Barcia también quiere hablar. Sí, adelante, Cristian. Gracias, Héctor, por esta iniciativa. Muchas gracias por la presencia, Guillermo, en este espacio. Tengo varias inquietudes. A través del plan de voluntariado virtual que nosotros hemos estado realizando con algunas ONGs, nos hemos encontrado la realidad del país, y es que muchos ecuatorianos, la gran mayoría de los ecuatorianos, no creen en la clase política actualmente y tampoco creen en la institucionalidad del gobierno. Lo que está haciendo es reprochable. Bajo esa premisa, ¿qué haría usted o qué está haciendo dentro de este escenario para cambiar esta realidad? Y lo otro, recordamos etapas de la historia en las cuales se hablaba de ni un paso atrás o un sí se puede. Y bajo esta premisa, ¿por qué en este momento el Ecuador no ha logrado tener una sola voz para generar esa unidad que tanto se demanda, que tanto se habla en el discurso de diferentes propuestas? Muchas gracias. En primer lugar, Cristian, yo estoy de acuerdo contigo y con todos los que piensan como tú me has manifestado respecto de la clase política ecuatoriana. Realmente es una decepción. Y por ese motivo, yo estoy en la actividad política ahora, porque a mí también me han defraudado los políticos. Una pregunta similar me hizo un periodista corresponsal de la prensa extranjera en la campaña anterior. Me dijo, en América Latina todos los ciudadanos están decepcionados de los políticos. ¿Qué tiene que decir usted? Y le contesté lo mismo. Es que yo estoy de acuerdo con ellos, porque yo también estoy decepcionado de los políticos. Por eso he dejado la tranquilidad de mi casa, la tranquilidad de mi trabajo profesional, donde me ha ido bien, y por eso estoy metido en política. ¿Por qué? Porque los políticos me han defraudado, en primer lugar. En segundo lugar, me dices que del gobierno también estamos desilusionados. Yo también estoy desilusionado de este gobierno, pero tenemos que tomar todas las precauciones para que en el año 2021 podamos escoger un gobierno, como digo, que no haya nacido de las entrañas del correísmo, que no haya nacido de las entrañas del morenismo, y que sea un gobierno que garantice un cambio positivo para el Ecuador. Bien, muchas gracias. ¿Me parece que contesté todas tus preguntas o hay alguna que me olvidé? Sí, no. Prende el micrófono, Cristian. Sí, le estamos dando una oportunidad breve porque hay bastantes personas ya, Guillermo, 100 personas. Me gustaría avanzar para ser proactivo con su tiempo. ¿Qué opina, Guillermo, del tema de los empleos? ¿Cómo podemos nosotros como empresarios, a veces las economías, digamos, la economía en este momento está muy dura y el desempleo está comenzando a subir, y como empresarios a veces tenemos que tomar una dura decisión de poder eliminar un poco el costo, porque si no, no nos dan los números. ¿Cómo podemos hacer para no eliminar ese empleo y poderlo mantener? Porque son gente que trabaja con nosotros muchos años, que queremos mucho, que los consideramos ya parte de nuestra familia, y es muy doloroso tener que despedir. Mira, Héctor, en primer lugar, el problema de empleo del Ecuador no es solo hoy. Fíjate tú que apenas 4 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa del Ecuador tienen un empleo formal. Es decir, cobran quincena, están afiliados a la Seguridad Social y tienen o viven una relativa calma y tranquilidad. Apenas 4 de 10. Los otros 6, la mayoría, vive
en la informalidad, en el subempleo y en el desempleo. Y la mayoría de este grupo mayoritario de ecuatorianos que no tienen un empleo formal son mujeres y jóvenes. Y dentro del grupo de las mujeres, penosamente, hay millones, no cientos de miles, al menos un par de millones de mujeres, madres solteras, madres abandonadas por sus esposos, a cargo de 2, de 3 hijos, viviendo con apenas $1 al día. $1 al día. Y muchas de ellas juegan bingo en las tardes. La que gana come ese día, pierde no come ese día. Esa es la realidad, la gran herida social que hay en el Ecuador. Y esto es previo al coronavirus, es previo al coronavirus. Luego del coronavirus, los cálculos de la Fundación Ecuador Libre son que ya no hablaremos de que solo 4 tienen un empleo formal, ya diremos que solo 3 tienen un empleo formal. Y Dios quiera que no lleguemos a solo 2. Solo 3. Esto quiere decir que 7 de cada 10 ecuatorianos no tendrán un empleo formal. Y ya vemos que abril, las estadísticas oficiales nos dicen que se han perdido 100.000 empleos. Nosotros estimamos en Ecuador Libre que se van a perder en un promedio, no en el peor de los casos, cerca de 400.000 empleos en el Ecuador. Entonces, ahí tenemos un gran desafío, y más que para el gobierno es un desafío para los emprendedores, los empresarios, que son los verdaderos ministros de bienestar social del Ecuador, porque son ustedes los que al generar empleo facilitan que un padre sostenga a su familia en educación, en alimentación, en salud y le dé seguridad a su familia. Pero para que ustedes puedan emprender, pues tenemos que achicar el tamaño del gobierno. Así no se puede, no es posible que a cada crisis el gobierno pida más impuestos, cuando todos los países del mundo lo que están haciendo es ayudando a salir adelante a la empresa. Por ejemplo, en Colombia, si tienes 10 empleados y vas a despedir a 7, el gobierno te dice, un momentito, no lo despidas, yo lo subsidio, yo pago el sueldo, pero no lo despidas. ¿Qué están haciendo en Chile? Han lanzado un agresivo programa de financiamiento para dar crédito a las empresas que han estado paralizadas marzo, abril y mayo. 3 meses. Si tú le das un crédito por el equivalente a 3 meses de venta, estás supliendo el flujo de caja que perdiste por la inactividad. Puedes pagar sueldos, puedes pagar el aporte al seguro social y puedes pagar los impuestos normales. Y estos créditos, por lo menos en mi opinión, a 10 años plazo, y también de acuerdo con una ley que será necesaria pasar en asamblea, que sean créditos subordinados, es decir, un patrimonio y no en el pasivo, para que la empresa se quede con los mismos indicadores que tenía previo al coronavirus, y ahí entre la banca privada con créditos de capital de operación a corto y mediano plazo para poder prender las máquinas del sector productivo ecuatoriano. Salidas existen, lo que no hay es liderazgo en el gobierno, que es lo que desespera, porque perdónenme, esto lo vengo planteando ya 45 días atrás, pero vean, no hay necesidad de tener 500 millones para comenzar a trabajar. Si uno planifica, uno empieza con un discurso adecuado, empieza con una cantidad pequeña en la Corporación Financiera Nacional y empieza a dar estos créditos equivalentes a 3 meses de ventas para las pequeñas y medianas empresas de Ecuador. Gracias, Guillermo. Me gustaría un poco, a pesar de que obviamente es muy apasionante siempre compartir de política y es lo que son donde se toman las decisiones más importantes, estamos con 100 profesionales empresarios en este momento, a los cuales los llama mucho un poco el Guillermo Lazo emprendedor. Si Guillermo Lazo tuviera que volver a emprender desde cero, ¿qué negocio elegiría? Bueno, no les voy a dar un consejo hasta ese detalle. Si yo volviera a comenzar, haría lo que he hecho en mi vida.
Mi primera actividad fue una actividad inmobiliaria. Cuando tenía 20 años de edad, construí varios condominios en Urdesa, en Los Ceibos. Vendí todo, quedé muy bien, pagué todos los créditos, no gané dinero, pero gané mucha experiencia, realmente mucha experiencia. Y de ahí la vida me ha llevado por algunas actividades. Hoy recordaba cuando hace 30 años me dediqué a elaborar el programa de recuperación, de rehabilitación de la embotelladora de Coca-Cola en Guayaquil, que aunque a ustedes les parezca mentira, allá por la década de los 80 había quebrado por una penosa mala administración. Y bueno, pues he sido industrial también. Y me he dedicado a actividades comerciales, como cuando fui accionista, ya no lo soy, de maquinarias y vehículos, representante de Hino en el Ecuador, de Citroën y otras marcas más. Y bueno, también cuando me llamaba al teléfono el alcalde de Guayaquil, me pidió la ayuda con el terminal terrestre de Guayaquil, pues con mucho gusto lo hice, ¿no? Y me tomó 5 años devolverle a la ciudad un terminal terrestre grande, moderno, que funciona y que funciona muy bien ahora. Fue reconstruido estructuralmente, arquitectónicamente, cambiado todos los equipos del terminal y no ha dado problemas desde que se lo reinauguró en el 2007 hasta hoy, durante 13 años. Por lo tanto, se tomaron buenas decisiones ahí y con el flujo de caja del propio terminal, sé que se están construyendo terminales satélites al terminal terrestre de Guayaquil. Y claro, la gran actividad a la que he dedicado mucho tiempo en mi vida es la actividad bancaria. Nos hicimos cargo con mi cuñado Danilo Carrera de un banco pequeño y aproblemado. Y hoy es un banco que tiene un muy buen tamaño, es el segundo banco privado de Ecuador, con buenos indicadores de solvencia, con buenos indicadores de eficiencia y bueno, de liquidez también y de rentabilidad. Al menos hasta el año 19, porque yo creo que este año todos los bancos en el mundo van a tener que hacer provisiones para cubrir los malos créditos que eran buenos antes del coronavirus y que después del coronavirus van a terminar muy mal parados, muy probablemente. Así que, mira, también he estado en acuacultura, pero hablo de hace más o menos 30 años. Un sector complicado, difícil, muchos factores que controlar en la acuacultura y yo realmente admiro a muchos empresarios que han logrado un gran éxito con la producción de camarones y la exportación de camarones. No he estado en agricultura y ¿qué consejo les daría a ustedes en este instante? Yo creo que hay que pensar, remodelar los negocios, digamos, cambiar el modelo de negocios. Actualmente, cada uno de los negocios que ustedes llevan a cabo, pero pensar en métodos digitales. ¿De qué manera el teletrabajo puede ser una opción para ser más eficiente, más innovador en cada uno de los negocios de ustedes? Para mí hubiera sido impensable una reunión de estas, ¿no? 100 personas. Ya hoy he tenido 5 reuniones, esta es la quinta, con un promedio de 100 personas. Físicamente hubiera sido imposible. Hoy el mundo digital nos lo permite y como ya lo dije, ver las caras y los nombres, lo cual es una ventaja sobre una reunión física tradicional. Así que hay oportunidades, hay que ponerse a pensar, hay que mantener el ánimo en alto, hay que tener claro que las crisis pasan, que probablemente en 5 años comentaremos de esta crisis como una anécdota y sacaremos de ella muchas lecciones. Guillermo, hay algo que nadie puede negar y es que usted es un buen administrador. ¿Cuáles son las habilidades, cuáles son los dotes que un buen líder tiene que tener, sobre todo de cara a una crisis, para poder salir adelante? Si usted me puede nombrar 5 características que Guillermo Lasso tiene en su forma de ser. En primer lugar, define claramente cuál es tu misión. Por ejemplo, salvar vidas. ¿Cuál es la misión de salvar vidas? Salvar vidas. Así de simple y de sencillo. Por lo tanto, si esa es la misión, ¿qué necesitas en una pandemia? Necesitas recursos económicos primero.
y los tuvimos en el fideicomiso con la donación del Banco Guayaquil por $5 millones, y eso fue un capital, no semilla, importante para conseguir $4 millones más en donaciones. En segundo lugar, arma un buen gobierno corporativo. Lo hemos armado en el fideicomiso Salvar Vidas. Lo hemos hecho todo al andar, pero define claramente cuál es la función de cada quien para que el equipo pueda avanzar, pueda trabajar. Y así tenemos un directorio, un director ejecutivo, el abogado del fideicomiso, tenemos una comisión técnica responsable de guiarnos sobre qué medicamentos, qué insumos y qué equipos médicos hay que comprar, una comisión de compras para seleccionar proveedores, para definir, hacer en el campo privado una especie de pequeña licitación para poder, licitación privada para saber cuáles son las mejores opciones. Y tener claro que, bueno, el departamento de logística lo maneja el doctor Erdosia y hay que respetar lo que él dice y no suplantar las funciones de otro. Así que básicamente eso, y luego ser, yo tengo una frase que la formalidad crea valor. Todo lo que les he comentado tiene que ver con la formalidad. La formalidad crea valor y en este caso en particular en Salvar Vidas ha creado mucho valor la formalidad porque tenemos hasta auditoría externa en el fideicomiso Salvar Vidas. Se ve en sus palabras y en la manera en la que describe el liderazgo que usted tiene una vocación de servicio. Y además de eso, se nota, y usted lo ha manifestado públicamente, que es una persona creyente. ¿Qué papel juega la vida espiritual y Dios de cara a una crisis como esta en la vida de Guillermo Lasso? Mira, eso es algo muy personal, es algo que yo respeto las opciones de todos, aún de los que todavía no creen en Dios, porque tengo amigos al lado mío que dicen que son agnósticos, pero cuando se trepan en un avión conmigo, me agarran el brazo y me dice, por si acaso, Guillermo, yo me agarro de usted. O había otro amigo que decía, me persino por si acaso. Claro. Pero bueno, para mí la vida espiritual es importante, en mi familia también, y sin duda alguna, yo creo que en Salvar Vidas, más que eficiencia, ha habido milagros también. Y los milagros no tienen por qué ser extraordinarios, sino cosas pequeñas, sencillas, que a uno le faciliten la vida. Por ejemplo, ¿qué iba yo a pensar hace 45 días cuando me planteé la meta de comprar 3.000 respiradores? Porque eso es lo que hace falta en el sistema de salud del Ecuador. Un amigo me dijo, estás loco, te equivocaste. ¿Cómo planteaste 3.000? No vas a poder cumplirlo y vas a quedar mal. Y yo le dije, no, es que sí voy a quedar bien porque los voy a conseguir. Y al siguiente día encontramos 5.000 respiradores de un solo uso. Respiradores que salvan la vida de una persona, pero son 5.000 fabricados en los Estados Unidos con garantía de la FDA. Y conseguimos 5.000. Superamos la meta de 3.000. Y aparte también hemos comprado los respiradores de alta complejidad que se utilizan en las unidades de cuidados intensivos y hemos comprado como 100. Y luego hemos invertido en este proyecto del SPOL que nos va, si tienen éxito, que es muy probable, nos va a permitir comprarles por lo menos 1.000 respiradores más fabricados en el Ecuador. Así que a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que darle duro con el mazo. Muy bien. Guillermo, muchas gracias por compartir. Extraordinaria esta última parte, especialmente de las preguntas. Hemos visto un Guillermo muy humano y esa es la parte que a la gente más le gusta conocer. Beatriz Chan quería hacer una pregunta en temas de educación. Me comentas, Beatriz, si que estás lista para poder participar. Lorena Egas también quiere hacer una pregunta, así que no me voy si no le contesto también la de Lorena. Vamos, Beatriz. Vamos, me avisa Guillermo a quién quiere hacer participar. Beatriz. A todos, a mí me encantaría a todos, pero bueno, el tiempo pasa, pero... Es un gusto, Guillermo. Si alguien levanta la mano, no me puedo ir sin contestar, ¿no? Sí, es un gusto, Guillermo, verlo en este conversatorio, un gusto. Es preocupante como profesional académica, y pues bueno, al mismo tiempo nos hemos esforzado muchos docentes en
en sacar un PhD, salir fuera del país, ausentarnos de nuestra familia. Y ahora, ¿qué se da? Y me pregunto siempre, ¿hacia dónde va el Ecuador con este recorte presupuestario de las universidades del Estado? Es muy preocupante. Al mismo tiempo, sabemos que la educación es la herramienta clave para enfrentar los desafíos del futuro. Y las economías del futuro estarán basadas siempre ¿en qué? En el conocimiento. Mi pregunta es, ¿qué usted sugiere para el futuro? Porque hay que decir que es preocupante tanto para estudiantes y docentes con este recorte presupuestario. Usted está hablando que está trabajando con la SPOL en hacer estos equipos de respiradores y qué sé yo. Ahora también para nosotros es preocupante de las universidades con este recorte presupuestario no avanzar científicamente, porque así estamos. Esa es la inquietud que le presento a usted. Vea, Gracias, Beatriz, sí. Vea, Beatriz, para conocimiento de todos, el presupuesto del gobierno central está alrededor de 25.000 millones de dólares, más o menos. ¿Cuánto es el recorte a las universidades? 98 millones de dólares. ¿Qué es 98 para 25.000? Es el 0,36% del presupuesto del gobierno. Hay un mandato constitucional mediante el cual se ordena que aún en estado de excepción en que el que está el Ecuador, debe respetarse el presupuesto de educación. Eso dice la Constitución. ¿Yo qué hubiera hecho? Yo hubiera ahorrado por otros lados y no le quitaba el presupuesto a la educación, porque es un mandato constitucional y porque es apenas el 0,36 del presupuesto. Vayan ustedes al presupuesto de sus empresas y calculen el 0,36% y uno dice, bueno, esto es una cantidad pequeña, yo no me voy a poner a pelear con la educación, con las universidades, a rebajar las oportunidades de desarrollo de las universidades por el 0,36% del presupuesto. Usted me conoce, Beatriz, y esto es lo que yo haría. Sacaría el dinero de donde no hay, pero cumpliría con un mandato constitucional y cumpliría también con una misión de un gobierno responsable, proveerle los recursos a la educación, porque de la educación depende el futuro del país. ¿Sí? Muchas gracias, Guillermo. Me avisa quién más quiere participar. Hasta que Guillermo... A ver, Lorena Egas estaba levantando la mano. Sí, Lorena, de pronto puedes... Lorena Egas, te voy a desmutear el micrófono en este momento. Adelante, Lorena. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias, Guillermo. Un gusto. Mi nombre es Lorena Egas, soy comunicadora. Me gradué en Navarra, de una vez le lanzo cómo es mi línea de comunicación. Este último año especialmente me he dedicado a apoyar iniciativas en las que siento que creo que tengo que apoyar, ¿no? Más que iniciativas que se me dan. Entonces he estado en primera línea con la Fundación Familia y Futuro, y bueno, he avanzado por este caminito y me he dado cuenta que fortaleciendo, haciendo conciencia en las personas que sobre las necesidades de generar políticas sociales que vayan a la raíz de las problemáticas. Cuando trato los temas referentes a adicciones con niños de los 8 años enganchados en heroína, que somos el único país que tiene este problema, con una iniciación tan temprana, especialmente en Guayaquil. Cuando trabajo en el tema de violación intrafamiliar, ¿no, verdad?, que está manejado de diferentes formas, todo va al origen, y para mí el origen es evidente siempre en círculo, es la familia. Entonces, más allá yo pienso que de mitigar la pobreza y de darle la herramienta de la educación, hemos fallado de alguna forma porque en la familia hay una debilidad y una desestructuración. No hay una fundamentación en valores ni sentido de vida, se quiere crecer en el tener más que en el ser. Las políticas sociales para mí son ausentes. Este año hemos combatido muchas políticas que realmente tienen una agenda global y que no van con el enfoque integral, que suele ser más eficiente, ¿no? Justo ahora cuando deben ser la familia, la unidad de contención y protección frente a la crisis interna y la crisis global de la pandemia.
Son dos crisis que tenemos. A ver, Lorena. Y tenemos una fuerza productiva en desgaste emocional en este momento que los empresarios tienen que empezar a acompañar, porque vamos a llegar con duelo, con enfermedad, con gastos, con achaques de confinamiento, que en su manifestación más extrema puede llegar al suicidio, porque he hablado con psicólogos de la misma línea que le estoy diciendo, ¿no? Y que tenemos que empezar a trabajar desde las empresas en prevención. Y una nueva generación que la veo de cierta forma batallando, ¿no? Batallando con salir de las garras. Sí, perdón que haya hecho la interrupción, Guillermo, pero es que se nos acaba el tiempo y yo creo que lo mejor es que usted pueda... Voy a contestar tu inquietud porque no me hiciste ninguna pregunta. Mira, la economía debe funcionar. Si la economía funciona, genera empleo. Si genera empleo, hay un padre de familia que puede con dignidad sostener a su familia, a su esposa, a sus hijos, cuidar de la salud, cuidar de la educación, cuidar de la alimentación. Pero yo he conocido muchas familias en mis recorridos por el Ecuador desestructuradas, donde el padre no conseguía empleo, donde el padre abandonó a la esposa y para colmo la esposa tampoco consigue empleo. Y una madre que tampoco tiene control de su casa, pues los hijos se le van fuera de control. En la cara se refleja una ansiedad, una angustia, una preocupación. Por lo tanto, no es una política materialista de decir hay que tener, no, es que es el sustento fundamental y esencial de un ser humano y que además lo logre con dignidad, sabiendo que es él, el padre, el que tiene un empleo, que trabaja, que lucha y que sostiene a su familia. No que me regala el gobierno, porque en ese momento tanto subsidio lo que logras es golpear la dignidad de los ecuatorianos. Así que yo creo que si logramos crear empleo, vamos a fortalecer a la familia ecuatoriana. Si no creamos empleo, probablemente esos problemas que tú has detectado serán cada día más graves, mucho más graves. Guillermo, muchísimas gracias. Me dice su equipo que lastimosamente el tiempo se ha terminado y no hay problema, pero sabemos que más adelante nos vamos a volver a ver y seguramente tendremos mucha más gente porque hay muchas preguntas que se quedaron sobre la mesa y queremos conocerlas. Guillermo, muchísimas gracias por esta oportunidad y una última recomendación, digamos, u opinión respecto de esto que nos mueve a nosotros, que es el networking. Muchos líderes han dicho que este es el momento de las relaciones, de la economía colaborativa, de las alianzas, es la manera en la que podemos salir adelante. ¿Qué nos puede compartir, Guillermo, de su propia experiencia profesional de muchos años respecto del networking? ¿El networking ha logrado una relación cambiar su vida en algún momento? ¿Alguna buena amistad de repente transformó la suerte de Guillermo Lazo o lo conectó con su destino? ¿Qué piensa usted de esto? Y con eso nos vamos, Guillermo. Es fundamental, es fundamental. Aquella persona que te tiene confianza, aquella persona que te da un buen consejo, en la que tú puedes creer. Y sin duda alguna, si algo me he dedicado en mi vida, es a crear un networking, una buena red de contactos, pero no solo en Ecuador, sino en el exterior también. Y es una manera de aprender, sobre todo cuando tú tienes relaciones con gente mucho más capaz que tú, mucho más inteligente que tú, con más experiencia y con mayor preparación. Y esa ha sido la norma para escoger el networking. Yo no quiero tener amigos a los que yo le enseñe. Yo quiero tener amigos de los cuales yo pueda aprender, yo pueda lograr conocer experiencias. Y es así como, al menos en materia política, económica, durante esta etapa de confinamiento, he tenido reuniones con buenos amigos para escucharlos a ellos en este momento, a José María Aznar, a Andrés Pastrana, a Tuto Quiroga. Tengo pendiente ya mismo en estos días una reunión con el actual presidente de Uruguay, que es un buen amigo mío, un surfista que ha estado por las playas de Montañita y que es un gran liberal y está comenzando un muy buen gobierno. El networking es fundamental y es como una especie de, digamos, es transversal
cruza todas las profesiones, todas las profesiones. Un médico requiere networking, un profesional independiente requiere networking, un auditor externo requiere networking, don Roberto Tújena, que lo vi por aquí hace un momento. En todas las profesiones requieres networking, en política también, definitivamente que en política requieres un networking. Y bueno, yo estoy a las órdenes de ustedes cuando quieran, encantado, nos reunimos. No hay que perder la fe, hay que encomendarse a Dios, hay que pedirle permanentemente que bendiga a nuestras familias, que bendiga el Ecuador, que bendiga nuestras actividades y hay que darle duro. No hay que soltar el machete, hay que tenerlo agarrado de la mano porque ya vendrá la nueva etapa donde podremos aplicar toda la experiencia de la época de crisis para salir adelante. Con confianza, el Ecuador tiene salida, es un país solvente, con graves problemas de liquidez, sí, pero es un país solvente. Los activos del Ecuador, yo diría que son al menos 1,2, 1,3 veces los pasivos del Ecuador. Y pienso yo que cuando llegue un gobierno realmente reformador, podremos ver claramente dónde está el valor de todos los activos del Ecuador, que fundamentalmente está en el espíritu emprendedor de cada ecuatoriano, en el espíritu emprendedor de cada ecuatoriano, especialmente de cada uno de los jóvenes ecuatorianos. Muchas gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga. Un abrazo. Gracias, Guillermo. Dios bendiga también a usted, a su familia y a ese corazón generoso con el que está trabajando por un país al que usted no le debe nada, al que le ha dado toda su vida y en algún momento, y ojalá pueda de alguna manera ser recíproco también con usted. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta amistad que tenemos de hacer networking cada vez que nos podemos ver, al menos una vez al año, y ha sido un gusto poder compartir con usted. Muchísimo gusto con todos los amigos que nos están viendo. Hermano, que pases bien. Un abrazo a todos. Dios lo bendiga. Y a todos los que Chao. nos están escuchando. Sí, muchísimas gracias por haber participado. Es un gusto para nosotros siempre poder conectar. Y recuerden que nos vemos en el grupo de WhatsApp con los que todavía quieran seguir manteniendo una relación de contacto con nuestra comunidad. Les vamos a compartir de herramientas, de contenido, información valioso, empresarial, con el que pueden ayudarse durante este momento y en el futuro. Muchísimas gracias. Es para mí un placer y un honor realmente poder ser amigo de todos ustedes. Ojalá y pueda tener la apertura de parte de ustedes para poder construir una relación y nos vemos, ojalá en el futuro, en nuevos eventos que hagamos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos, que Dios los bendiga y que les sea pues de mucho provecho lo que hemos organizado hoy para ustedes. Chao, chao.